Revelado, el CEO soltero observó a la chica que solo tenía 5 en su cita y descubrió lo increíble. Alejandro, un CEO de éxito en el corazón de la Ciudad de México, disfrutaba de una vida que muchos soñarían. Con su elegante traje y su auto de lujo, se movía por los rascacielos donde su nombre era sinónimo de poder. Sin embargo, había una profunda soledad que lo acompañaba, una búsqueda interna que no se llenaba con los placeres materiales. Aquella noche, se adentró en un mundo que jamás había imaginado. Decidió salir con Laura, una joven de 22 años de sonrisa contagiosa y vida vibrante. Aún con solo $5 en su bolsillo, su esencia irradiaba luz, el ambiente elegante del restaurante contrastaba con la modestia que Laura llevaba en su vida diaria. Sus manos, aún marcadas por el trabajo en un mercado local, se movían con gracia mientras compartía su historia, noches en vela cuidando de su abuela enferma, luchando para mantener a su familia tras la pérdida de su madre. Alejandro la escuchaba extasiado. Su energía era un torbellino, su risa, un eco resplandeciente. Con cada palabra que Laura pronunciaba, él sentía que las paredes de su mundo de lujo se desmoronaban, dejando entrever el calor de la humanidad que la había olvidado. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sin embargo, justo cuando Alejandro comenzaba a conectar realmente con Laura, su teléfono sonó, irrumpiendo con crudeza en la magia de la noche. Era una llamada de emergencia. Su abuela había tenido un episodio crítico y necesitaba su ayuda. La dulce mirada de Laura se nubló por la angustia. Sin pensarlo 2 veces, se levantó, y al hacerlo, el collar que su madre le había dejado, un símbolo de su amor puro, se desprendió y cayó al suelo, quebrándose en 1000 pedazos. El sonido fue un golpe sordo en el pecho de Alejandro, un recordatorio de las fragilidades de la vida. Laura, con desesperación en su andar, se perdió entre la multitud del bullicioso restaurante, llevándose consigo los destellos de esperanza que habían comenzado a germinar en su corazón. Con el collar roto entre sus manos, Alejandro se sintió atrapado en un torbellino de emociones. El lujo que lo rodeaba ahora palidecía al lado del calor, de la dignidad, de las luchas que él había ignorado. Sabía que lo material no significaba nada al lado de aquello que Laura resguardaba en su pecho, su lucha constante, su resiliencia indomable. Alejandro corrió tras ella, saliendo a las calles iluminadas de la ciudad que solía ser su reino. Sentía que su mundo estaba cambiando, que el verdadero éxito no residía en los contratos firmados o en los lujos desbordantes, sino en las conexiones humanas, en el amor genuino que emana de las luchas compartidas. Se preguntaba si podría romper las cadenas de las expectativas sociales que lo mantenían atrapado. La noche era joven, la luna lo observaba, y él estaba en un cruce de caminos, donde el eco de Laura vibraba en su corazón, aguardando un futuro incierto pero lleno de emociones por descubrir. Las luces de la ciudad resplandecían intensamente, como un reflejo de la confusión que reinaba en la mente de Alejandro. Sentía el pulso acelerado de su corazón mientras corría por las calles, sorteando los obstáculos en su camino. Había algo en Laura que lo atraía con una fuerza insoslayable, era como si un imán invisible los conectara. Pero mientras ella se alejaba, una pregunta se repetía en su mente: ¿podría realmente ayudarla en su momento de necesidad? Cuando logró salir del bullicioso restaurante, el aire fresco le dio un respiro. Las voces de la noche y los sonidos de la vida citadina parecían crear una banda sonora para su búsqueda. La imagen de Laura, con su cabello al viento y su semblante angustiado, se convirtió en su guía. ¿Dónde habría ido? ¿Cómo podía volver a conectarse con esa chispa de esperanza que brillaba en ella? Alejandro recorrió las calles, preguntando a la gente si habían visto a una joven que había salido corriendo. La respuesta, por lo general, era un movimiento de cabeza negativo y miradas curiosas hacia él, un CEO de éxito buscando a una chica del mercado. Cada negativo lo llenaba de tensión, pero sabía que no podía rendirse. Laura era diferente, y había comenzado a cuestionar su propia existencia, su enfoque cínico hacia la vida. Al llegar a la clínica donde Laura mencionó que llevaba a su abuela,
renació en él una mezcla de miedo y determinación. Se detuvo frente a la entrada, los faros del auto de un paramédico iluminaban brevemente el espacio, mientras algunos familiares esperaban con gestos de preocupación. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Sabía que no podía ser solo un espectador en la vida de Laura, quería formar parte de su historia. Al pasar las puertas de la clínica, el olor a desinfectante y la luz brillante lo envolvieron. La recepción estaba llena de personas, todas con miradas perdidas, inquietas. Se acercó a la recepcionista y, tras presentarse, preguntó por Laura. Su seriedad y preocupación llamaron la atención de otros, quienes empezaron a murmurar entre ellos. ¿Laura? La vi hace un momento, en la sala de espera. Estaba muy asustada, le dijo una enfermera. Alejandro sintió que una corriente eléctrica pasaba por su cuerpo. Sin perder tiempo, se dirigió a donde indicaban. Cada paso que daba lo acercaba más a ella, pero también aumentaba la certeza de que sus vidas estaban interconectadas de maneras que aún no comprendía. Finalmente, la encontró. Estaba sentada, con la cabeza entre las manos, sus ojos llenos de lágrimas que no caían, atrapadas en el vaivén de la ansiedad. Alejandro, al verla, sintió que su corazón se rompía un poco más. Se acercó despacio, temiendo interrumpir su dolor, pero sin poder evitarlo. Laura murmuró suavemente, al levantar la vista, sus ojos se encontraron. Fue un momento que se sintió como si el tiempo se detuviera. Una tristeza profunda se mezclaba con la sorpresa en el rostro de Laura. Alejandro, su voz tembló al pronunciar su nombre, como si su llegada hubiera hecho posible un resquicio de esperanza en su angustia. Quiero estar aquí, quiero ayudarte, dijo él con la sinceridad atravesada por el deseo de conectar. No estaba seguro de qué podría ofrecer, pero la necesidad de estar a su lado lo impulsaba. Sin embargo, pocos sabían que las verdaderas pruebas estaban aún por venir. Un golpe en la puerta de la sala interrumpió su momento. Un médico, con una expresión seria, entró en la habitación. Necesitamos hablar sobre la condición de su abuelo, comenzó a explicar, y el aire se volvió denso con la pesada carga de su mensaje. La incertidumbre volvió a reinar. Tanto Alejandro como Laura sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. ¿Sería consuelo suficiente su presencia en ese instante? ¿Qué obstáculos tendrían que enfrentar juntos? Las respuestas estaban por llegar, pero lo que estaban comenzando a descubrir era que la vida no siempre es como se planea, y que algunas conexiones trascienden lo imposible. El médico tomó una profunda respiración, y Alejandro sintió que su estómago se encogía. Era como estar atrapado en un ascensor que caía sin control. Su abuelo ha tenido un episodio crítico. Necesitamos una decisión rápida sobre cuándo realizar la cirugía, comentó el doctor, sus ojos fijos en Laura, que palideció a medida que entendía la gravedad de la situación. ¿Cómo está él? La voz de Laura era un susurro, casi inaudible, pero se percibía una mezcla de miedo y desesperación. Alejandro sintió la necesidad de protegerla, de asumir ese dolor que la vida le había impuesto sin previo aviso. Es delicado. Si no operamos, existe un alto riesgo. Pero, la voz del médico se detuvo, como si buscara las palabras adecuadas para un impacto devastador. La cirugía es arriesgada también. Hay complicaciones posibles. Laura sintió lentamente, sintiendo como el peso del mundo caía sobre sus hombros. Alejandro se acercó un poco más, tomó su mano, buscando ese vínculo que había surgido entre ellos, como si su toque pudiera ofrecer algún consuelo. Estamos aquí para apoyarte, ¿verdad?, le dijo, mirando a Laura a los ojos, tratando de transmitirle fuerza. Ella apretó su mano, sintiendo que su presencia era una ancla en esa tormenta de incertidumbre. ¿Qué debo hacer?, preguntó ella, sus ojos llenos de lágrimas que finalmente comenzaron a fluir. Alejandro respiró profundo, buscando la manera de ayudarla a encontrar una respuesta. Debes pensar en lo que tu abuelo querría. Tal vez si él tuviera una oportunidad, la tomaría, sugirió. La idea resonaba en su mente, pero sabía que la decisión no era fácil. ¿Cómo podría alguien medir la esperanza y el miedo en momentos así? En medio de la tensión, un murmullo provenía del pasillo, y Alejandro notó que un grupo de familiares se congregaba. Algunos hablaban en voz baja, otros intercambiaban miradas de desesperanza. Esto no es solo un momento de su vida, es un momento crucial para todos, pensó Alejandro. Laura se giró, buscando la presencia de su familia. Necesito hablar con mi madre,
dijo abruptamente, y Alejandro se sintió obligado a acompañarla. Sabía que cada palabra, cada gesto, sumarían al tumulto emocional que experimentaban. En el pasillo, Laura se encontró con su madre, cuya expresión era sombría pero llena de amor. Se abrazaron fuertemente, unidas por el dolor y la incertidumbre. Alejandro sintió que la sala se llenaba de sensaciones indescriptibles, la fragilidad de la vida, el poder del amor familiar, la lucha por decisiones que cambiarían el rumbo de todos. Laura, cariño, debemos ser fuertes, decía su madre, mientras se secaba las lágrimas. A lo lejos, Alejandro observó, sintiendo que su papel era el de un apoyo silencioso, una sombra que quería ser luz. Pero de pronto, notó que Laura se apartó un poco, como si una nueva idea la hubiera golpeado. Mamá, hay algo que escuché, algo que podría ayudar. Su voz temblaba, pero había fervor en sus ojos. ¿Qué es, hija? Respondió su madre, en la expectativa de una posible solución que les pudiera ofrecer esperanza. ¿Recuerdas a esa doctora, la que operó a la tía Teresa? Y sí. Comenzó Laura, pero Alejandro la interrumpió. No, Laura. Lo que estás pensando no podría funcionar. No lo conocen como aquí lo hacemos, dijo rápidamente, sintiendo la urgencia de enfriar la idea. Pero en el fondo, una parte de él sabía que la desesperación podía llevar a las personas a buscar caminos inexplorados. Laura miró a Alejandro, y por un instante él sintió que su mirada decía más que 1000 palabras. La conexión había evolucionado, y la urgencia del momento les ofrecía un nuevo nivel de complicidad. La búsqueda no se limitaba solo a curar a su abuelo, sino a entrelazarse con el destino de cada uno. Justo cuando la conversación comenzaba a elevarse en intensidad, el médico apareció nuevamente en el marco de la puerta. Necesitamos su decisión ahora, insistió, mirándolos con el peso de la urgencia en su rostro. Los latidos de Alejandro resonaban, como si cada pulso preguntara, ¿qué camino elegirán? El hilo que juntaba su destino y el de Laura estaba comenzando a frágilmente desgastarse. Laura, lo siento, pero debemos actuar, le susurró, sintiendo que un nuevo nivel de responsabilidad se había deslizado entre ellos. Mientras el aire se cortaba a su alrededor, la verdadera pregunta surgió: ¿lo arriesgarían todo por una última oportunidad de esperanza? Pero antes de que pudieran hacer un movimiento, una figura oscura se movió en el fondo del pasillo, alguien que podría cambiarlo todo por completo. La figura que avanzaba hacia ellos se hizo más clara a medida que se acercaba. Era una mujer de cabello oscuro y rizado, con una expresión que mezclaba determinación y una extraña familiaridad. Laura frunció el ceño, asombrada. No puede ser, murmuró, dando un paso hacia adelante. ¿La doctora Reyes?, preguntó Alejandro, reconociendo el nombre que Laura había mencionado antes. La doctora sonrió, pero había algo en su mirada que provocó un escalofrío en Alejandro. El ambiente en el pasillo pareció cambiar, como si las paredes mismas respiraran en un susurro de esperanza y temor a la vez. Sí, soy yo, respondió la doctora, acercándose con paso firme. He oído lo que pasa. He operado muchos casos complejos, y creo que puedo ayudar. Las palabras flotaron entre ellos con una mezcla de promesa y miedo. ¿Era posible que esta mujer conociera una solución que contrarrestara la grave situación del abuelo de Laura? Pero, ¿quién le dijo que estábamos en esta situación?, preguntó Laura con voz temblorosa, la incredulidad marcando cada sílaba. Alejandro se sintió desconcertado, por un momento se preguntó si sería una coincidencia o un destino retorcido. He estado trabajando en el hospital durante años y, a veces los rumores se difunden rápidamente, explicó la doctora. Lo siento si los asusté, solo quería ofrecer opciones. Sé que la cirugía aquí es complicada, pero podría intentar algunas alternativas. No quiero que pierdan la esperanza. Laura parpadeó, su mente tambaleándose entre la duda y la esperanza. ¿Alternativas? ¿Qué tipo de opciones?, insistió, buscando respuestas que aliviaran su angustia. La doctora avanzó un paso más, y sus ojos se llenaron de empatía. Es un riesgo, pero podríamos realizar un procedimiento menos invasivo que puede dar resultados prometedores. Sin embargo, necesitaría su consentimiento inmediato. Sé que esto es mucho para asimilar, dijo, mirando a ambos con seriedad. Alejandro podía ver la lucha interna de Laura. La idea de desvíos y decisiones alternativas era como un faro en medio de la oscuridad, pero también venía con el peso de la incertidumbre. ¿Y si no funciona?, preguntó,
intentando mantener la calma a pesar de que en su interior se revolvía una tormenta de emociones. Entonces lo intentaremos de nuevo. La doctora hizo una pausa, consciente del dolor que traía su respuesta. No puedo garantizar que todo saldrá bien. Pero permítame intentar. No los dejaré solos en esto. Un silencio abrumador llenó el pasillo. A Alejandro se le aceleró el pulso, la ansiedad lo envolvía como una marea que no se detendría. Miró a Laura, buscando respuestas en sus ojos, y se dio cuenta de que había una decisión que debían tomar juntos. Laura, ¿qué piensas?, preguntó, sintiendo que su voz estaba más entrecortada de lo que le gustaría. No seas arriesgado. Pero, ¿y si realmente hay una posibilidad de que esto funcione? La luz de la esperanza brillaba tenuemente en su mirada. El médico observó con atención, sabiendo que el tiempo estaba en su contra. Necesitan decidir ahora. Cada minuto cuenta. Mientras el reloj pareció detenerse, Alejandro sintió que el peso de la decisión recaía sobre él, sobre Laura, sobre su abuelo. El eco de su conciencia gritaba en su mente. Debemos actuar, repitió en voz baja, como si las palabras fueran un mantra que les llevaría al futuro, pero, de repente, el murmullo de voces en el pasillo tomó un giro alarmante. Otros miembros de la familia llegaron corriendo, sus rostros reflejando una mezcla de preocupación y desconcierto. ¿Qué está sucediendo aquí?, preguntó una de las tías, alarmada por la escena que se desarrollaba. Laura se sintió atrapada entre la incertidumbre de su familia y la inminente decisión que podría cambiarlo todo. En medio de la confusión, la doctora hizo un gesto que parecía sugerir que estaban al borde de algo importante, algo que iba más allá de una simple cirugía. Laura, confía en mí, insistió la doctora, pero las miradas expectantes de sus seres queridos pesaban como piedra. En ese instante crucial, donde el miedo y la esperanza bailaban en un frágil equilibrio, todo se tornó más claro. Cada decisión, cada palabra podría desencadenar consecuencias impensadas. Y mientras la familia se arremolinaba a su alrededor, Laura sintió que el tiempo se acababa. Solo tengo $5 en mi bolso, Laura. ¿Qué podemos hacer con eso? Alejandro la interrumpió, y en su tono había un toque de nerviosismo, pero también una chispa de determinación. Esto podría ser lo que nos unirá o lo que nos separará. Las palabras flotaron como un desafío en el aire. Con el peso del momento lleno de significado, todos esperaban que Laura tomara la decisión que sellaría su destino. Y antes de que pudiera hablar, una sombra se alzó detrás del grupo, una figura que amenazaba con arrebatar cualquier atisbo de esperanza que quedaba. La sombra que se alzó detrás del grupo resultó ser un hombre robusto, de cabello canoso y mirada penetrante. Uno de los miembros del consejo del hospital, pensó Alejandro mientras su corazón se aceleraba. La doctora Reyes frunció el ceño al ver al hombre, como si hubiera estado esperando este momento con una mezcla de ansiedad y resistencia. ¿Qué está pasando aquí, doctora?, preguntó el hombre, cruzando los brazos sobre su pecho, como un juez en un tribunal. La tensión era palpable, cada mirada intercambiada entre los familiares y la doctora parecía encender un fuego más intenso en el aire. Estaba explicándole a la familia sobre un procedimiento alternativo, respondió la doctora, su voz firme pero con un leve temblor que traicionaba su ansiedad. Alternativo, ¿eh? ¿Y quién te dio la autoridad para ofrecer eso? El tono del hombre era despectivo y desafiante, como si cuestionara cada palabra de la doctora. Laura sintió que las paredes se cerraban a su alrededor, cada inhalación pesada con la carga de la incertidumbre. Detrás de ella, la familia susurraba entre sí, preocupados por la dirección que tomaba la conversación. La tía que había interrumpido antes miró a Laura, preocupada. ¿Qué estás esperando? Necesitas tomar una decisión. Lo sé, murmuró Laura, su voz temblando. ¿Pero qué sí? La posibilidad de un futuro incierto se expandía como una sombra oscura frente a ella. Todo lo que había deseado era una solución, un momento de claridad, pero ahora la presión era casi insoportable. La doctora Reyes, viendo el dilema en el rostro de Laura, tomó una decisión. Si me permiten hablar con ella a solas por un momento, quizás pueda explicarlo mejor. Alejandro sintió que lo último que necesitaban era más tiempo, pero la mirada decidida de la doctora les dio la pauta que esperaban. Está bien, dijo, dándose un paso atrás para que un pequeño espacio se abriera entre ellos. Pero rápido. Laura lo miró con gratitud, el aprecio palpable en la tensión del momento. Se giró hacia la doctora, quien la miraba intensamente,
como si pudiese leer cada preocupación en su mente. Laura, comenzó la doctora, quiero que entiendas que este procedimiento puede ser la única oportunidad para tu abuelo. Las opciones son limitadas, pero a veces las rutas menos convencionales pueden ser más efectivas. Pero necesitaré que confíes en mí y en mí solamente. La sinceridad en su voz era tranquilizadora, pero el peso de la decisión aún la mantenía atrapada. ¿Y si no funciona? ¿Y si empeora? Ese riesgo siempre está presente, respondió la doctora suavemente. Pero, a veces, no actuar es la opción más arriesgada de todas. Por favor, piénsalo. Tu abuelo necesita que tomes una decisión y necesitas creer en una posibilidad. Mientras la doctora hablaba, las dudas y la esperanza luchaban a puñetazos en el corazón de Laura. Todo lo que había pasado por su mente, todas las noches sin dormir, las preocupaciones de su familia, todo se concentraba en ese instante. Un ruido repentino llamó su atención, y Laura se giró para ver a su familia mirando con expectación. Al mismo tiempo, el hombre del consejo pareció impacientarse, cruzando los brazos de nuevo. La presión aumentaba, y a Laura le pareció que el mundo se detenía. Desde el fondo del pasillo, un murmullo se detuvo, voces de otros pacientes que llegaban a atenderse. Laura recordó entonces la sonrisa de su abuelo, el brillo en sus ojos cada vez que le contaba historias de su infancia. Esa imagen fresca y poderosa hizo que su corazón latiera con más fuerza. Está bien, dijo con voz decidida, sorprendiendo a todos. ¿Lo haré? Intentaremos el procedimiento. Pero necesito saber que no dejaremos todo a la suerte. La doctora sonrió, sorprendida por la determinación de Laura. No te dejaré sola, lo prometo. Pero entonces, un grito resonó en el pasillo. Todos se volvieron en dirección al escalofriante sonido, y en un instante, Laura se sintió desgarrada entre decisiones y el caos que estallaba a su alrededor. Esa figura ominosa del hombre había sorprendido a una de las enfermeras justo al lado de la puerta, con una noticia que parecía ser más urgente de lo que nadie podía imaginar. Mientras el alboroto aumentaba, un nuevo giro se acercaba rápidamente, uno que podría cambiar el destino de todos los presentes, y Laura sabía que no podía mirar atrás. ¿Qué otras revelaciones ocultas vendrían con el sonido de esa alarma? Laura sintió como el aire se tornaba denso y pesado. El grito que había vuelto a retumbar en el pasillo dejó a todos los presentes paralizados, llenos de miedo y confundidos. Los murmullos se transformaron rápidamente en una cacofonía de preguntas y gritos, cada uno más ansioso que el anterior. La enfermera, visiblemente nerviosa, se acercó al hombre canoso. Señor, necesitamos su ayuda. Hay un paciente en estado crítico en la sala de urgencias, la situación es grave. El rostro del hombre se endureció mientras el eco de la angustia se apoderaba de la sala. Sin dudarlo, se giró rápidamente y salió corriendo, dejando detrás una estela de inquietud. Laura esperaba que se fuera al final del caos, pero en su interior, la inquietud creció como una tormenta. Miró a la doctora Reyes, cuyas manos temblorosas parecían incapaces de sostener la confianza que había transmitido momentos antes. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Laura, su voz temblando. La urgencia y el miedo en su pecho parecían presionarle contra las paredes. No lo sé, admitió la doctora, y esa sinceridad hizo que Laura sintiera que el mundo se desmoronaba. El tiempo se había dividido en dos, un pasado lleno de opciones y un futuro que se esfumaba como el humo. Laura, necesitamos volver a centrarnos, dijo Alejandro, quien estaba justo detrás de ella, su voz firme pero llena de preocupación. Tu abuelo aún depende de ti. ¿Estás segura de tu decisión? Laura sintió lentamente, aunque la textura de la certeza que la había cubierto unos minutos antes comenzaba a desvanecerse. Estaba al borde de dos realidades, la esperanza de una cura y el abismo que suponía un riesgo inminente. Antes de que pudiera compartir su angustia, una nueva figura apareció en el pasillo. Era un hombre que sabía que no formaba parte de su mundo, alto, de cabello oscuro y con una expresión de preocupación en su rostro. Disculpen, pregunté por la habitación del abuelo de Laura. Su voz, aunque tranquila, resonó en el bullicio como un faro entre la tormenta. La mirada de Laura se encontró con la del extraño. ¿Lo conoces?, preguntó, sintiendo que una nueva encrucijada se abría ante ella. Soy amigo de la familia. ¿Puedo ayudar?, comenzó a explicar el hombre, pero Laura le interrumpió. No hay tiempo que perder. Tiene que haber un motivo por el que estés aquí, no puede ser la casualidad.
Había un aire de determinación en su voz que resonó en el ambiente cargado de confusión. Laura sintió como su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y determinación. No era el momento de cuestionamientos, sino decisiones sólidas. Miró a la doctora, quien asintió con un leve gesto, como si comprendiera que necesitaban aliados. ¿Qué sabes de ese procedimiento alternativo?, preguntó el extraño, su voz llena de seriedad. Era como si presintiera que ahí, en ese instante, la elección de Laura podría definir el destino de muchos. El ambiente cambió nuevamente, el caos se transformó en expectación. Laura sintió que un nuevo camino se abría ante ella, uno que podía contar con más voces y experiencia. Pero, al mismo tiempo, la incertidumbre la envolvía. ¿Qué implicaciones tendría abrirse a un desconocido? Sígueme, dijo el hombre, dando un paso hacia el pasillo. Hay mucha más información que no te han contado, Laura. Pero necesitas estar lista para lo que esto implique. Cuando se dio cuenta de lo que acababa de oír, algo hizo clic dentro de ella. La voz de su abuelo resonó en su mente, como un susurro lleno de fuerza. No dejes que el miedo controle tu vida, niña. Laura respiró hondo. Este viaje apenas comenzaba, y sabía que lo más complejo estaba por venir. ¿Qué secretos escondía el procedimiento? ¿Y cuál sería el precio que tendría que pagar por la verdad? La decisión no estaba únicamente en sus manos, sino en su corazón. Mientras el grupo se preparaba para seguir al extraño, Laura supo que cada paso que dieran cambiaría no solo su vida, sino también la de su abuelo y de su familia. Y así, cargando con la incertidumbre, se adentraron en lo desconocido, dejando atrás el ruido y el caos del hospital. Justo antes de que cruzaran la puerta, un susurro lejano hizo eco entre ellos. No están listos para lo que vendrá. La advertencia flotó en el aire, como una sombra amenazante, provocando que todos se detuvieran un instante. ¿Qué más se ocultaba en el camino que habían elegido? Laura se encontró caminando tras el extraño, su corazón latiendo rápido, como si iba persiguiendo un tren que no quería perderse. Cada paso hacía eco de su incertidumbre y la presión del destino sobre sus hombros. La puerta que cruzaron parecía una frontera hacia un mundo inexplorado, un lugar donde la medicina convencional se entrelazaba con las promesas ocultas de nuevas esperanzas. El hombre las guió a través de un laberinto de pasillos. Laura miraba a su alrededor, tratando de absorber cada detalle, las paredes desnudas, los rostros cansados del personal médico, los pacientes que, como su abuelo, parecían estar atrapados entre la vida y la muerte. El sudor comenzaba a acumularse en su frente. A medida que el extraño se giraba de vez en cuando para asegurarse de que la seguían, Laura sintió la mirada de Alejandro en su espalda, llena de dudas y de preocupación. No estoy lista para esto, murmuró Laura, más para sí misma que para los demás. Sus manos, frías y húmedas, se cerraron en puño. Laura, escucha, la interrumpió Alejandro, acercándose un poco más a ella mientras el extraño se adelantaba. La opción que tomes aquí podría ser la más importante de tu vida. Pero tienes que estar lista no solo mentalmente, sino emocionalmente. Laura sintió, aunque en su mente, pensamientos de miedo y duda florecían. ¿Y si esto sale mal? Si no haces nada, ¿qué pasará? No puedes dejar que el miedo te paralice. Las palabras de Alejandro resonaban en su corazón como una llamada a la acción. Finalmente, llegaron a una puerta marcada con un letrero que decía «Procedimientos avanzados». El extraño se detuvo y giró la manija. Laura sintió que el aire se volvía más pesado, como si ese simple acto de abrir la puerta llevara consigo la posibilidad de un cambio radical en su vida. Dentro hay información sobre lo que proponen. Hay riesgos, sí, pero también hay esperanzas que no habías considerado, dijo el hombre, su expresión seria. Este es un camino que muy pocos eligen, pero algunos llevan una carga que justifica el viaje. Laura miró a su alrededor. La doctora Reyes aguardaba detrás de ella, llena de dudas y una determinación silenciosa que le daba fuerza. Un destello de apoyo podía entreverse en sus ojos. Sin pensarlo más, se adentró en la habitación, con el extraño y su grupo siguiéndola. La luz era tenue, pero había cartas dispuestas sobre la mesa, trozos de papel y gráficos que prometían algo que hasta ese momento solo había soñado. Laura sintió que un nuevo tipo de carga comenzaba a levantarse lentamente de sus hombros. Esto es lo que necesitas saber, dijo el extraño, señalando las hojas. Este procedimiento podría cambiar la forma en que se ha tratado a tu abuelo y a muchos otros.
Al acercarse a la mesa, su lectura le reveló palabras que nunca había escuchado antes: terapia genética, innovaciones, esperanza renovada. Algo dentro de ella se encendía, esa chispa que había estado oculta por el miedo. Podía sentir cómo la adrenalina corría por sus venas, la emoción la empujaba a seguir leyendo, a descubrir más. Sin embargo, en esos momentos de luz, la advertencia que escucharon antes regresó a su mente. No están listos para lo que vendrá. De repente, el sonido del televisor en la esquina de la sala captó su atención. Informes de una inminente crisis de salud parecían hacer eco de lo que estaban a punto de descubrir. La imagen de un hombre de pie frente a un hospital, su rostro agotado, tocó un nervio sensible. La medicina tradicional ya no es suficiente, se están agotando las opciones, decía la voz del reportero. Laura se detuvo, sintiendo como si el aire se le fuera de los pulmones. La sombra de lo que habían oído regresó con odio y preguntas sin respuesta. ¿Qué decisión tomaría? ¿Estaría preparada para el peso de lo que pudiese venir? Mientras la incertidumbre la envolvía nuevamente, se dio cuenta de que lo que estaba en juego era mucho más que la salud de su abuelo. Pero ¿podría, realmente, enfrentarse a lo que eso implicaba? El desconocido dio un paso hacia ella, interrumpiendo sus pensamientos. Laura, ¿estás lista para escuchar sobre el precio que necesitarás pagar? Porque no solo es esfuerzo y tratamiento, hay que estar dispuesto a enfrentar verdades que han estado escondidas. Laura tragó saliva, entendiendo que cada revelación podría sacudir los cimientos de su familia. Con cada fibra de su ser, sabía que el momento de la verdad estaba por llegar. Todo lo que había amado, todo lo que era, estaba al borde de una transformación. ¿Sería capaz de soportarlo? En ese instante, la luz de la esperanza y la oscuridad del miedo se encontraban en perfecto equilibrio, y Laura sintió como su vida se disponía a cambiar para siempre. El silencio en la habitación era palpable, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Laura se sintió atrapada entre la promesa de la ciencia moderna y la sombra del miedo que la había seguido. Las palabras del extraño flotaban en el aire, desafiándola a dar un paso hacia lo desconocido. Escucha, continuó el hombre, cerrando su mirada en Laura. Este tipo de tratamiento no solo busca curar, busca cambiar el curso de la vida de manera irreversible. No es simplemente un salto a lo desconocido, es un verdadero renacer. Pero debes estar dispuesta a enfrentarte a la verdad de lo que eso significa. Laura sintió que su espalda se enderezaba por el peso de su propia curiosidad. Una mezcla de valentía y temor la invadía, y aunque sus manos temblaban ligeramente, había algo en su interior que le decía que no podían retroceder. La doctora Reyes observaba, su expresión firme, como si compartiera la carga del momento. ¿Qué tipo de verdades?, preguntó Laura, su voz apenas un susurro. El extraño se inclinó levemente hacia adelante, sus ojos ardían con una intensidad que la hizo sentir expuesta. Algunas de estas innovaciones implican riesgos que van más allá de la simple enfermedad. Puede que descubras que lo que una vez creías inamovible en tu vida, puede no serlo. Estamos hablando de una revolución en la forma en que vemos la salud, la familia y el sacrificio. Alejandro dio un paso adelante, sabiéndose parte activa en esta decisión. Laura, lo que él dice es verdadero. No solo hay que curar a tu abuelo, tal vez tengas que afrontar el hecho de que hay limitaciones que nunca habías querido aceptar. Quizás esta terapia te empuje a ver a tu familia y a ti misma desde una perspectiva completamente nueva. Sus palabras calaron hondo y Laura sintió una mezcla de desesperación y esperanza. ¿Estaba realmente lista para enfrentar una verdad que había temido toda su vida? En ese momento, el extraño sacó un documento más de la mesa y lo deslizó hacia ella. Esto es un consentimiento informado. Léelo con cuidado. Las opciones que hay aquí, aunque pequeñas, son significativas. Siempre existirán riesgos. Pero también existen historias de éxito que han nacido de esta decisión. Historias como la de un paciente que recuperó no solo su salud, sino su vida entera. Laura tomó el papel, su mente zumbando mientras le daba una rápida lectura. En una esquina del documento, una foto sorprendió su atención: un hombre que sonreía, visiblemente rejuvenecido, rodeado de su familia. Era un rostro que irradiaba vida, amor y esperanza. ¿Y si no funciona, qué pasa?, preguntó ella, sintiendo que la inestabilidad de su propia voz traicionaba su fortaleza. Es una realidad que debemos considerar, admitió el extraño, su tono haciéndose más suave. Pero sigue siendo tu elección. Como en la vida,
El miedo a lo desconocido puede ser un enemigo formidable, pero también puede ser una madre de la transformación. Debes decidir si quieres quedarte en la sombra o dar un paso hacia el futuro. Laura miró a Alejandro y a la doctora Reyes, buscando respuestas en sus ojos. La luz de la pantalla del televisor titilaba a su lado, como un recordatorio de la urgencia que la rodeaba. La inminente crisis mencionado en esas noticias estaba más cerca que nunca y, casi instintivamente, su corazón comenzó a latir con fuerza, como si estuviera resonando con el eco de voces de generaciones de su familia que habían luchado con la enfermedad y el sufrimiento. Una brisa inusual recorrió la sala y, por un breve instante, Laura vio una visión de lo que podría ser, su abuelo riendo en el jardín bajo el sol, rodeado de su familia, todos unidos, todos sanos. Pero esa imagen también trajo consigo el peso de la realidad. Laura, insistió Alejandro, tú vas a decidir el legado que quieres dejar. Y no solo para tu abuelo, sino para ti misma. La respiración de Laura se volvió más profunda. Sabía que esta decisión podía cambiarla para siempre, pero también entendía que la vida misma era una serie de decisiones. ¿Se atrevería a arriesgarse en esta oportunidad, aunque fuera a un costo? Mientras la pregunta llenaba el aire, Laura finalmente miró al extraño y asintió lentamente. Estoy lista. Repentinamente, un pitido interrumpió el momento, resonando desde un dispositivo de seguridad que estaban monitoreando. Las luces de la habitación comenzaron a parpadear, y un mensaje de alerta comenzó a aparecer en la pantalla. Alerta de emergencia, brecha de seguridad en el área de tratamiento. La atmósfera se tornó tensa, y el rostro del extraño cambió en un instante. Esto no es un ejercicio. Deben irse ahora. Hay información que debes escuchar y se nos está acabando el tiempo. Ese aviso heló la sangre de Laura, y a la vez encendió una chispa de determinación en su pecho. Lo que estaba a punto de descubrir podía ser algo mucho más extraordinario de lo que nunca imaginó. Y mientras alguien gritaba por su nombre, supo que el momento de la verdad estaba a punto de revelarse de una forma que podría ser más peligrosa de lo que pensaba. ¿Era esta la senda que su familia había estado esperando, o el inicio de su mayor desafío? Laura apenas pudo procesar lo que estaba sucediendo. La alarma retumbaba en sus oídos, y el sudor frío comenzaba a acumularse en su frente. Sus instintos le gritaban que debía actuar rápido, pero su mente se resistía a dejar atrás todo lo que había estado discutiendo. ¿Dónde vamos?, preguntó Alejandro, su voz cargada de urgencia mientras el extraño se movía con rapidez hacia la puerta. Síganme, ordenó, señalando un camino hacia el fondo de la sala. Debemos llegar a la sala de seguridad antes de que se active el protocolo de emergencia. Laura sintió como su corazón palpitaba con fuerza al seguir al extraño. Estaba atrapada entre el deseo de ser valiente y el deseo de huir. Pero el eco de las risas de su abuelo resonaba en su mente y la mantenía enfocada. Debía dar un paso, aun cuando el futuro parecía incierto y aterrador. Mientras se aventuraban por largos pasillos, la adrenalina impulsaba cada movimiento. Las luces intermitentes creaban sombras danzantes en las paredes, y aunque las alertas seguían sonando, un sentido de propósito comenzó a formarse. Laura comprendía que estaba justo en el borde de un precipicio, y aunque el miedo la llenaba, también sintió la cálida liberación que trae la acción. Finalmente, llegaron a una puerta cerrada. El extraño se movió ágilmente, deslizando una tarjeta de acceso. No hay tiempo para explicaciones. Necesito que confíen en mí, dijo mientras la puerta se abría y los condujo a una sala amplia repleta de pantallas. ¿Qué necesitamos hacer?, preguntó Laura, su voz firme a pesar del caos alrededor. Ver lo que está en juego. Aquí, tenemos información que podría cambiar las decisiones que han tomado, respondió el extraño, señalando a las pantallas donde habían imágenes y gráficas que no comprendía del todo. Laura se acercó, cautivada por las imágenes. Allí estaban sus abuelos, su familia, sus momentos de felicidad, mezclados con datos y cifras que representaban aquello que podría perderse. Esto es real. ¿Cómo lo tienen?, cuestionó, sintiendo que su mundo se tambaleaba. Porque hay más en juego de lo que imaginas, Laura. Esto no solo afecta a tu abuelo, es un reflejo de lo que todos enfrentamos. La salud no es solo física, es emocional, es el amor, es la conexión que tenemos entre nosotros. Si tomas la decisión de seguir este tratamiento, debes saber que afectará no solo su salud, sino la familia entera. La felicidad que desees crear también depende de ello. Laura sintió un nudo en el estómago.
Sus decisiones no eran solo sobre la vida de su abuelo, sino sobre lo que el futuro de su familia podría convertirse. La tremenda responsabilidad parecía más pesada ahora que nunca. Mientras reflexionaba, una alerta en la pantalla cambió su atención. Señal de intrusión detectada, brecha en seguridad en el área de tratamientos, fase de protocolo activada. Debemos movernos, exclamó el extraño, empujándolos a actuar. ¿Cómo enfrentar esto?, preguntó Alejandro, mirando a Laura como si en ella estuviera puesta la respuesta. Debemos actuar como un equipo. No podemos dejar que esto determine nuestro futuro. No permitiremos que el miedo nos detenga. Laura sintió el fuego en su interior despertarse por completo. No solo estaba luchando por su abuelo, estaba luchando por todos los que amaba. Con un gesto decisivo, tomó la mano de Alejandro, y sintió el apoyo de la doctora Reyes tras ella. Juntos, estaban listos para enfrentar cualquier cosa que viniera, pero antes de dar el siguiente paso, las pantallas parpadearon a lo largo de la sala, y una figura apareció, la imagen desfavorecida de un hombre, casi irreconocible, en una nube de sombras. No saben en lo que se están metiendo, la voz resonó, goteando peligro. Laura se detuvo. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué secretos escondía que cambiarían su destino para siempre? La incertidumbre se apoderó de la atmósfera una vez más. Era la hora de decisiones cruciales, no solo para ella, sino para todo su futuro. Quedándose petrificada frente a la imagen aterradora, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Laura sintió como si el aire se detuviera por un segundo, escuchando la advertencia vibrante en la voz desconocida. No saben en lo que se están metiendo, resonaba en su cabeza, como un eco que amenazaba con devorarla. Pero en el instante de mayor incertidumbre, un destello de coraje surgió en su interior. Las sombras sobre su vida, el sufrimiento de su abuelo, y la lucha por su familia se entrelazaban en una sola dirección, la decisión de avanzar. Alerta de emergencia. Una alarma sonó, sacudiendo a todos a su alrededor. Laura miró rápidamente a Alejandro y a la doctora Reyes, notando la tensión en sus rostros. Tenemos que irnos, dijo ella, con la determinación brillando en sus ojos. El extraño, que había llevado a Laura a este punto, ya se movía hacia la puerta, abriéndola y mirando sus costados con cautela. Esto no ha terminado, advirtió. Necesito que me sigan. Hay algo más que deben saber. Mientras todos salían de la sala, el corazón de Laura latía con fuerza. En su mente, la imagen de su abuelo la guiaba. Esa sonrisa, ese amor incondicional. No podía fallar. El futuro de su familia dependía de su valentía. Se adentraron en un pasillo que parecía alargarse cada segundo. Las luces intermitentes aumentaban la sensación de caos mientras corrían, pero Laura sentía que esa confusión solo alimentaba su determinación. ¿Qué secreto se esconde aquí?, se preguntaba, pero no había tiempo para dudar. Rápido, esta forma de tratamiento es considerada una innovación, pero hay personas fuertes que no quieren que se sepa, explicó el extraño mientras conducía a Laura y a los demás hacia una salida segura. Hay un grupo que cree que la medicina no debería avanzar. Quieren proteger la tradición, aunque eso signifique dejar que las personas sufran. Un escalofrío recorrió la espalda de Laura. No podía entender cómo algunos podían ser tan ciegos. Sus pensamientos estaban claros, el amor por su abuelo y su familia era más fuerte que cualquier miedo que pudiera enfrentarse. Finalmente, llegaron a una puerta de salida. El aire fresco exterior los recibió con un alivio temporal, pero el peligro acechaba en las sombras. Laura giró para mirar al extraño. ¿Cómo podemos confiar en ti? Solo sabemos que eres un desconocido en un momento caótico y no puedes ignorar lo que advertiste antes. Él tomó un momento para mirar a cada uno de ellos antes de responder con sinceridad. Sé que no soy de confianza, pero también sé cómo cambiar el rumbo de las cosas. Esto no es solo una lucha por su abuelo, es una lucha por el futuro de la medicina. Ustedes tienen el poder de hacer que las voces sean escuchadas. Laura sintió un fuego resplandecer en su corazón. Podemos hacer esto, sostuvo la mano de Alejandro, buscando su apoyo. No vamos a permitir que nuestros seres queridos sean silenciados. La resolución en su voz inspiró a los demás, y el grupo se unió en un abrazo fugaz antes de prepararse para avanzar nuevamente. Debemos reunir testigos, expertos en medicina, y contar nuestras historias. Solo así podremos hacer un cambio real, dijo la doctora Reyes,
con el fervor de una guerrera. El plan se estaba formando y el miedo comenzaba a dispersarse como la niebla al amanecer. Mientras se movían entre las calles, Laura miró a Alejandro, apretando su mano. Había comenzado como una simple lucha por su abuelo, pero ahora se sentía como un ejército que se levantaba por el bienestar de todos. A medida que se acercaban al lugar donde podían encontrar apoyo, su corazón se llenó de esperanza. Tal vez no sabían lo que vendría, pero estaban decididos a luchar juntos, hombro con hombro. Y en esa unión, había algo inquebrantable. Finalmente llegaron a un pequeño centro donde otras familias se reunían con el mismo propósito. Laura sintió la conexión inmediata con ellos, secretos compartidos de sufrimiento y amor. Unos minutos después, los medios comenzaron a llegar, atraídos por el eco de una verdad que necesitaba ser contada. «Estamos aquí para luchar juntos», exclamó Laura en medio de la multitud, quien la miraba con esperanza. No solo por nuestros abuelos, sino por cada vida que se ve atrapada entre la necesidad de avanzar hacia el futuro y las cadenas del miedo al cambio. La energía que surgió era palpable. Los murmullos se convirtieron rápidamente en gritos de afirmación, mientras Laura sentía que su corazón palpitaba al uno con el de todos los que querían un cambio real. A su lado, Alejandro la observaba con admiración. «Siempre supe que había algo especial en ti», le susurró con una sonrisa. Ella lo miró y supo que nada podría separarlos. Mientras los flashes de las cámaras se disparaban para captar el momento histórico, Laura entendió que la vida era un delicado equilibrio de amor, valentía y verdad. No solo estaba salvando a su abuelo, estaba transformando su propia existencia y la de todos a su alrededor. En esa noche llena de incertidumbres, la comunidad se unió como nunca antes. Compartieron historias, lucharon por sus seres queridos y levantaron juntos una voz que resonaría más allá de las paredes de emergencia. La lucha apenas comenzaba, pero Laura había encontrado su propósito. Y mientras la multitud brotaba de esperanza, se dio cuenta de que cada pequeño paso hacia adelante era una victoria. Había elegido el amor y la conexión, y era esa elección la que cambiaría su destino y los de tantos otros para siempre. Laura sonrió, sabiendo que la batalla cambiaría vidas, y que en el proceso, habían creado un futuro que prometía brillar más que cualquier lujo jamás imaginado. El amor siempre había sido su mayor impulso, la luz que guiaría el camino en los momentos oscuros. Todos juntos, afrontarían los obstáculos que vinieran, siempre dispuestos a luchar por lo que verdaderamente importaba. No hay tiempo que perder. Si te ha emocionado esta historia, necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las futuras historias exclusivas que tenemos para ti. Deja un like ahora para ayudar a alimentar el algoritmo y así continuar compartiendo estas transformaciones. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este tipo de esperanza y cambio. Y no olvides comentar tus reacciones sobre este final conmovedor. Este es el momento de mostrar tu apoyo.